incrementando y de cierta forma todo nos afecta, ¿no? Nos afecta en la parte de los precios, ¿ok? También elaboraron su propio concepto acerca de economía, me lo compartieron y estuvimos trabajando con una presentación en la cual hacía referencia al tema Introducción a la Economía. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí en el número 4 rápidamente vamos aquí a revisarlo, en el cual les estaba proporcionando un libro en el cual únicamente deberían de leer la unidad 1, perdón, les expliqué dónde abarcaba la unidad 1 y elaborar un pequeño ensayo de 5 páginas, ¿sale? Ahorita vamos a hacer algunas observaciones. Antes de pasar a esa parte de las observaciones, me gustaría que alguien de ustedes me apoyara con la parte de resumen, qué fue lo que pudo abarcar en este ensayo. ¿Quién me puede dar sus comentarios? Y si es posible también que pueda presentar su ensayo, sería mucho mejor. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? ¿Natalia? Natalia, ¿nos puedes apoyar con tu ensayo? ¿Me escucha? Sí, Sí, Le digo que, bueno, le puedo comentar lo de mi ensayo, pero no puedo compartir mi pantalla adelante, porque no adelante, encuentro la forma. Bueno, adelante. yo hice mi ensayo, habla, bueno, de lo que yo logré entender, las palabras de dónde proviene la economía y la historia de la economía, este, de dónde empieza la economía a verse, ¿no? Que desde la sociedad primitiva ya había una forma de producir que era la economía, pero sin el ánimo de lucro en esa. Pues voy a compartir mi pantalla. Permítame que ya llegaron para que me deje compartir mi pantalla. Ok, voy aquí a quitarla. Ujú, Permítame, ahí voy. claro que sí. Ok. Ay, esa no es, hija. Aquí está. Ok. Este, ¿Cómo que tú sabes qué? Ok. Bueno, aquí yo puse en la introducción que es el de bueno, de cómo, qué es la economía, eh, que es una ciencia que nos ayuda a entender cómo se administran los recursos en diversas áreas. También puse lo que era la definición de economía, y también, pues, en este ensayo conocimos parte de la historia de la economía y sus diferentes conceptos y también los autores, qué pensamientos tenían de qué era la economía cada de uno de ellos. Hice un desarrollo donde habla lo importante que es la economía, que muchas veces nos da temor no hablar de economía, pero la economía la manejamos desde nuestras casas, empezamos a tener conocimiento de lo que es economía y administración, ¿no? Eh, Porque administramos los recursos para lo que son las necesidades básicas. Entonces, desde ahí ya estamos empezando a manejar economía. Y pues de ahí ya puse los tipos de economía que se han venido dando a través de la historia. Eh, a ver si lo voy a dejar ahí. Que cuando empezamos a ver los modos de producción, ¿no? Que ayudaban a movilizar la economía y darle un concepto más claro de ellas. Eso fue en la sociedad primitiva. Desde ahí ya había una manera de producir, pero ahí la humanidad nada más producía para satisfacer sus necesidades. No había un excedente, no había una sobreproducción, ni se manejaba todavía el vender el producto, ¿no?
De ahí ya posteriormente entramos ya en la historia y ya hablamos del siglo X y del siglo XVIII, donde surgen los diferentes modos de producción. Pues yo vi lo que era el feudo, que ahí pues los siervos eran los que cultivaban y entregaban su cultivo al señor feudal, que él era el que se encargaba ya de distribuir los productos de los esclavos o de los siervos para venderlos, ¿no? De ahí surgieron ideas económicas y el comercio, y ahí fue donde tomó ya fuerza gracias a la acumulación de las riquezas. Pues ahí nada más como una sola persona acumulaba la producción, pues se hicieron prácticamente solo algunas personas ricas, ¿no? Y los siervos o los esclavos seguían produciendo para ellos. De ahí hablé de lo que fue el capitalismo, y ya dijo, ay, pues aquí era un modo de producción de la burguesía en donde la economía era libre. Esto permitía que surgieran ofertas y demandas entre productores y consumidores. Y a raíz del capitalismo también surge el socialismo, en donde predominaban los medios de producción y distribución. En este modo, la producción era uno de los más importantes, pues ahí es donde surgió ya Karl Marx, quien propone un sistema económico para lograr el bien integral. Ahí yo entiendo o me da a entender que ya era para que la economía fuera distribuida, que no se quedara solamente en algunas personas. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, hay un enfoque sistemático donde sostiene que la economía es el medio de comunicación en el cual se forma un sistema económico y que propone la intervención del Estado para la intersección de la economía. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya el Estado ya estaba interviniendo para que las riquezas fueran distribuidas de forma igualitaria, ¿no? Y que no se enriqueciera nada más uno, sino que también hubiese una manera de que hubiera personas que pudieran distribuir sus productos y que fueran bien pagados y que fuera equitativo tanto la producción como las compras y los bienes no se quedaran en una sola persona. De ahí surgió la economía keynesiana, que fue un enfoque general de la actividad económica donde señala que el gobierno debe influir en la actividad económica, en los gastos de consumo, en la inversión. Quiere decir con esto que ya estaba más inmiscuido el gobierno en lo que era la actividad económica del país, ¿no? Luego vimos los enfoques de la economía y ahí dice ya más que es la ciencia que se encarga del estudio y la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, pues a grandes rasgos fue lo que yo le entendí. Ah, menciona otras cosas, ¿no? Con que se relaciona la economía, los sectores de economía, que fueron primarios, secundarios y terciarios. Ok, ok, Y ya la conclusión a la que yo llegué fue de que la economía tiene una gran importancia en nuestra vida diaria, pues nos ayuda a satisfacer necesidades, a solucionar problemas que afectan a la sociedad. Existen muchas etapas que ayudaron a la sociedad a cumplir con las metas económicas y junto con ellas empezaron a surgir autores, escuelas y libros que nos facilitaron el entendimiento del concepto de la economía, la realización de actividades económicas y sistemas económicos que nos permiten crear productos, cumplir propósitos, todo esto para obtener la complacencia social. O sea, a través de la historia y del estudio también del comportamiento humano, se ha podido ir satisfaciendo las necesidades. Claro que la economía es cambiante porque también el ser humano ha ido cambiando a través de los años o de la época. ok, muy bien. Efectivamente, yo creo que muchas gracias, Gracias. Natalia, excelente trabajo. Ahorita vamos a dar unos comentarios generales. Gracias por compartirnos esa presentación. De cierta forma, hemos visto cómo ha ido evolucionando la economía. Ahorita, pues prácticamente nos los está mostrando nuestra compañera Natalia. Cómo es que anteriormente era, ¿no? Cómo se manejaba. Ajá. Hoy en día ha evolucionado debido a diferentes procesos que tenemos. Ajá. Diferentes procesos que se tienen o tenemos porque de igual forma, cuando nosotros estamos involucrados o somos parte de una economía. Ajá. Entonces, desde siglos anteriores nos damos cuenta y nos percatamos cómo es que ya había
este tipo de movimientos. Ajá. Ya sea que algunas personas, nuestros antepasados, realizaban algún tipo de venta, realizaban algún tipo de intercambio, pero que al final era para sostener una economía, ¿sale? Entonces, de cierta forma, ahí tenemos diferentes etapas en la que nos habla de cómo ha ido evolucionando. Ajá. Un aspecto muy importante que mencionó es de que hoy en día, pues prácticamente todos estamos sometidos, ¿no? Todos dependemos de una economía para poder decir que somos unas personas estables, ¿sale? Entonces, es muy importante conocer esas etapas. Muy bien. Javier, ¿puedes apoyarme, por favor, con la parte de tus conclusiones en el ensayo? ¿Qué fue lo que deduciste de acuerdo a la lectura? Solamente las conclusiones. Yo al leer el documento llegué a la conclusión que, bueno, al principio nos hablaba de la economía en nuestra vida, o sea que muchas veces en las escuelas se habla de la economía, pero al final de cuentas no se lleva a un momento, o sea, de que la conversación sea más extensa, solo se habla muy poco. También entendí los sectores que había, como el primario, el secundario, el terciario, y también entendí que hubo mucho tiempo varios filósofos que dieron en su tiempo pensamientos para lograr mover la sociedad en base a lo que ellos pensaban. Ok, ok. Desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que ha evolucionado la economía? Pues al principio yo entendí que nada más la gente como que se relacionaba entre, por ejemplo, habían grupos e intentaban subsistir, o sea, lograr satisfacer sus necesidades básicas. Después fue cambiando mucho, por ejemplo, hubo una época donde había esclavos, o sea, también eran como un recurso los esclavos. Y pues hemos llegado también al capitalismo y al socialismo. Por ejemplo, el capitalismo es el que, pues una persona se puede enriquecer un montón, así como el Elon Musk, y hay otras personas que son súper mega pobres. Ok, Ahí en el socialismo, por ejemplo, creí entender que era como más igualitario todo. ok, ok, A correcto. lo largo del tiempo ha cambiado mucho. Ok, ok. Efectivamente, es lo que mencionábamos, ¿no? Algo muy importante es de que los avances tecnológicos nos han ayudado de cierta forma a que la economía avance, pero también nos ha afectado, ¿sale? Entonces, sí es correcto toda esa parte, lo que ahorita estás comentando, Javier. Muy bien. Y vamos con una última persona. Mirna, ¿cuáles fueron tus conclusiones acerca de la lectura? Pues yo en algo que me enfoqué fue que hablar de economía es hablar desde un hogar, una empresa, un país y un mundo. Ujú. Eso fue lo primero que me enfoqué y de cómo la historia nos ha dado grandes personas que nos han dado estas definiciones y cómo ha ido evolucionando esta economía desde que solo entre unos pocos se queda concentrado esta parte, como ya lo mencionaban los demás compañeros, ¿no? Toda esa distribución, pues mal hecha de alguna manera. Prácticamente fue mi conclusión. Ok, ok, muy bien, perfecto. ¿Sale? Entonces, ahí estamos ya entendiendo gran parte del panorama con el concepto y un poquito de historia de la parte de la economía. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar, voy aquí a asignar la pase de lista, por favor. Ya tengo aquí su asistencia del día de hoy, nada más me confirman. Natalia, así está con nosotros, ¿verdad? Mirna, Presente. ok, muchas gracias. Javier, Presente. ok. Y Oscar. Oscar, ¿sí está?
Yo lo veo conectado, profe. Así parece que está conectado, pero creo que no. No nos escucha. Sí está aquí Mando, conectado. mando presente por el chat. Ah, ok, perfecto. Denise, Jennifer y Manuel no están en la sesión, entonces ya actualicé aquí el documento. Muchas gracias. Bien, entonces esto es con lo que respecta a la parte de economía, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con esta parte. Ok. Me está causando un poco de lata. Ok. Muy bien. Esta parte de los problemas centrales de la economía ya también los comentamos, ¿verdad? Fue lo de la sesión pasada, ya los tenemos. Bueno, no nos dejó de tarea. Ok. ¿Cuáles Sí, son me dejaron algunos. algunos ejemplos muchas gracias. ¿Cuáles son algunos ejemplos de manera general? Pues yo de mi entidad puse que es desempleo, escasez, inflación, endeudamiento, la corrupción. Ok, ok, Sí, muy bien. el La alza de pobreza igual. precios. Pobreza, ok, Y bueno, algo yo estuve platicando así con amigos y familiares, el alza de precios, tienen que, como alternativa, buscar la oferta y la demanda. Algo que también yo vi también durante la pandemia, sí me regresé un poquito, que hubo gente que desafortunadamente tuvo que pasar a sus hijos de un sistema escolarizado privado a un sistema escolarizado público. ok, Incluso el que hubo la deserción en la cuestión de los negocios, reducción de los empleados o pues ya en lo último de los casos, el que tuvieron que cerrar ese negocio porque ya pues no podían solventar los gastos ni para pagar los salarios ni pues para echar a andar el negocio, ¿no? Entonces, como que sí fue lo que vi en mi entorno. exactamente. Yo creo que, como lo menciona, ¿no? La pandemia, que bueno, ahorita ya estamos un poquito más, o ya está prácticamente concluyendo, más bien ya se están retomando las actividades de manera normal, pero sin embargo, ahorita que habla de un negocio, pues prácticamente, además de que fueron negocios, fueron empresas las que también tuvieron una afectación muy grande y de las cuales también tuvieron que optar por cerrar, ¿no? Entonces ahí, pues sí, efectivamente los problemas que ahorita mencionan nos llega a afectar en la parte de la economía, porque al final a nosotros como personas, pues este sentido de que la economía baje, que la economía no esté estable, nos afecta en principalmente nuestra familia, nuestro hogar, etcétera. ¿Sale? Entonces, son algunos ejemplos y también el que comentaron, ¿no? La parte de la pobreza, ¿no? Hoy en día sabemos que hay muchos lugares, muchas localidades y mucha gente de la cual pues prácticamente no tiene unos recursos estables y en la cual pues su economía no es la correcta. Ajá. No es la correcta porque no tiene recursos y no tiene cómo solventar ese tipo de gastos, ajá, que llega a tener dentro de su entorno familiar. ¿Sale? Entonces, son algunos ejemplos de problemas que pues prácticamente afectan a la economía. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Bien, ok. Este es el link que... No, ese es el de hasta abajo. Ok. De la información propuesta por el docente, ¿cuál fue eh, o qué fue lo que pudieron diferenciar entre política económica y pública? ¿Cuáles son algunas diferencias? Menciónenme 3 ejemplos de una y otra. ¿A qué se refiere Mirna?
Voy a compartirles mi Sí, tarea. Un adelante. segundo, por favor. Ay, voy. Ah, no es cierto, esta no es. Voy. Voy, no se deja. Ahí en el apartado que tiene Share Screen, dice Share Screen, es una flechita para arriba, un Sí, icono con pero una... se supone que estaban abiertas mis archivitos, Ok, pero no los veo. A ver, no, este es el WhatsApp. Política económica, ¿sí me escuchan? sí, adelante. Así, a grandes rasgos, el objetivo principal de la política económica, perdón que no se los pude compartir, pero no sé qué hice, lograr la estabilidad político y socioeconómica de un país, que va a ser esta específica de un país y va a ser influenciada por el Banco Mundial, por ejemplo, y la economía política nos va a ayudar a entender cómo el gobierno de un país toma decisiones de política fiscal y monetarias. Y pues Ok, sobre todo ver si son asertivos o no con esas decisiones. Y va a tener un enfoque histórico. Esas son prácticamente tiene una visión más amplia sobre el manejo del país ok, a ok, comparación de la política económica. ok, Sí. ok, muy bien, muchas gracias. ¿Están de acuerdo con lo que nos comenta Mirna? ¿Quién nos puede ayudar con la retroalimentación? ¿Cuáles fueron las Yo, principales diferencias? yo había Adelante. entendido, maestro, yo busqué en Google Ajá, y yo había entendido que la economía política es como se puede decir que como el estudio que se dedica a estudiar e investigar los efectos positivos y negativos de X o Y en la economía. También estudia el comportamiento del individuo y de la sociedad y busca beneficiar a la economía local. Y la política económica, en base a la política, en base a la economía política, recauda toda esa información y usa estrategias para mejorar la economía. Y mayormente la aplica el gobierno. Es lo que yo había entendido. exactamente. Es correcto. Muy bien, muy bien, Javier. Efectivamente, la política económica, pues es prácticamente crear algún tipo de estrategias que de cierta forma nos ayuden a mejorar en este caso la economía. Ajá. ¿Cuáles son las estrategias que hoy en día se han implementado o que hemos escuchado que se han realizado para poder tener una mejor economía en el país, Natalia? Mm, Bueno, ahorita se está viendo, bueno, lo que es en economía política, de las estrategias que he escuchado ahorita bueno, las últimas, ¿no? Que ha sido a favor de la jornada de trabajo, ¿no? Este, y las vacaciones de los empleados que he visto que son las propuestas nuevas que ha tenido el gobierno, ¿no? Pero de lo que veo es otra. No he visto que se haya hecho porque se necesita que se desarrollen mejores oportunidades de trabajo, pero no le están dando importancia a la inversión, ¿no? Entonces, mientras no haya personas que inviertan en el país para crear mejores oportunidades de trabajo, pues no nos desarrollamos en ese ámbito, que en sí la política se debe de encargar de tener estabilidades en precio, de mejores pagos a los empleados, eh, seguridad de abastecimiento de por lo menos la canasta básica, pero ahorita ha estado inestable. Así que no, bueno, yo no logro percibir ahorita que estén haciendo bien las cosas. ¿Ok? De cierta forma, a veces
nosotros escuchamos hablar de una propuesta, pero efectivamente, como lo menciona Natalia, no vemos, o al menos en nuestro caso, no vemos algún resultado o que en verdad nos esté favoreciendo, ¿no? Veíamos ahí, y esto comúnmente, hablando ahorita un poquito de política, lo veíamos cuando se iba a elegir al presidente, ¿no? Al presidente, cuáles eran sus propuestas. Y de cierta forma, todas esas propuestas, pues hoy en día no las vemos de cierta forma, con unos resultados que en verdad nos estén ayudando. Ajá. Ellos comentan, o al menos el gobierno comenta que ha aplicado algunas